la Reserva Federal estadounidense da desde Jackson Hole el pistoletazo de salida a un nuevo ciclo monetario de rebajas en los tipos de interés. ¿Cuáles serán las consecuencias más directas sobre los activos financieros de este nuevo ciclo monetario? Veámoslo. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha dado oficialmente el disparo de salida para iniciar un nuevo ciclo de rebaja en los tipos de interés. Y es que en su reciente conferencia en Jackson Hole, Jerome Powell ha dicho que ha llegado el momento de efectuar ajustes en la política monetaria. Es decir, que ha llegado el momento, ahora sí, de empezar a bajar los tipos de interés. Es verdad que Powell todavía no ha desvelado en qué momento comenzará a recortar los tipos de interés del dólar. Sin embargo, la mayoría de operadores de mercado anticipan que el primer recorte de tipos se producirá en la próxima reunión de la Reserva Federal, el próximo 18 de septiembre. No solo eso, la mayoría de operadores de mercado anticipan que en los 4 meses que restan del año 2024 asistiremos a 4 bajadas de los tipos de interés, de tal manera que estos cerrarán el año en Estados Unidos un punto porcentual por debajo del nivel en el que se hallan ahora. Ahora mismo los tipos de interés en los Estados Unidos se ubican en una horquilla entre el 5,25% y el 5,5%, y la mayoría de operadores de mercado anticipan que cerrarán el año entre el 4,25% y el 5,5%. ¿Y cuáles cabe esperar que sean los efectos de esta bajada de los tipos de interés sobre las distintas tipologías de activos financieros? Pues si aplicáramos la cláusula del ceteris paribus, es decir, si todo lo demás dentro de la economía se mantuviera constante, a excepción de la bajada de los tipos de interés, lo cual no es un supuesto realista, porque la misma reducción de los tipos de interés va a modificar muchas otras cosas dentro de la economía, pero si meramente dentro de la economía lo que cambiara fueran los tipos de interés, los efectos de esta rebaja tenderían a ser los siguientes. En primer lugar, una rebaja de los tipos de interés beneficia a los activos financieros de mayor duración, es decir, aquellos activos financieros que proporcionan la mayor parte de sus flujos de caja en el futuro muy lejano. Los tipos de interés representan el coste de oportunidad de esperar a que lleguen los flujos de caja futuros. Si ese coste de oportunidad se reduce, entonces aquellos activos que se espera que proporcionen la mayor parte de sus flujos de caja en el futuro muy lejano se vuelven más valiosos. Dentro de esta categoría de activos de elevada duración encontramos inversiones muy variopintas, por ejemplo, la renta fija a más largo plazo, o también acciones de empresas tecnológicas que todavía no hayan demostrado nada, es decir, que todavía no estén generando beneficios hoy, pero que se espere que generen muchos beneficios en el futuro, lo que suele llamarse en la jerga bursátil acciones growth. No solo eso, a tenor de lo que hemos visto durante los últimos años, también parece que los llamados criptoactivos, o al menos la amplia mayoría de los llamados criptoactivos, también se comportan como activos de elevada duración, es decir, como inversiones cuyos réditos se espera que lleguen en el futuro muy lejano, y por tanto un ciclo sostenido de bajadas en los tipos de interés, si no afectara a ningún otro elemento estructural de la economía, debería tender a ser positivo para este tipo de inversiones. Eso sí, téngase en cuenta que esto es conocimiento público, es decir, que esto es algo que sabe todo el mundo o prácticamente todo el mundo, y por tanto el efecto positivo que pueda tener sobre el precio de estos activos en gran medida ya se hallaba descontado en trimestres anteriores, porque aunque ahora se haya oficializado el inicio del ciclo de rebaja de tipos de interés, la mayoría de inversores ya esperaba que este ciclo de rebaja de tipos de interés llegara más pronto que tarde. En segundo lugar, esta rebaja de los tipos de interés de la Reserva Federal también implica que los activos financieros a corto plazo,
un vehículo en el que típicamente depositar la liquidez de los inversores, proporcionarán un menor retorno que hasta el momento. Al ahorrador conservador, por consiguiente, le será más complicado obtener una rentabilidad sobre sus ahorros mantenidos en instrumentos líquidos. La deuda pública a corto plazo, los fondos monetarios o los depósitos bancarios pagarán tipos de interés más bajos de los que han venido pagando durante los últimos años. En un principio este efecto será poco perceptible, pero conforme se sucedan las rebajas de tipos de interés, este efecto acumulado será mucho más importante. La razón de esto es sencilla de entender. Hasta el momento, la Reserva Federal quería combatir la inflación y para combatir la inflación necesitaba moderar el gasto agregado dentro de la economía. Y una forma de moderar el gasto agregado dentro de la economía es incentivar, es recompensar a que la gente mantenga sus ingresos en liquidez remunerada. Como ahora la Reserva Federal está dejando de priorizar tanto al menos la lucha contra la inflación, porque considera que la batalla ya está ganada o ya está prácticamente ganada, va a reducir el incentivo, la recompensa que reciben aquellos agentes económicos que mantienen sus ingresos en liquidez sin gastarlos. Y como digo, ello significa que el ahorrador conservador o se tendrá que contentar con una remuneración más baja sobre sus ahorros, o comenzará a gastar parte de esos ahorros porque ya no le compensará dejar de gastar esos saldos de tesorería por la menor remuneración que recibe, o alternativamente buscar otros activos a más largo plazo o de mayor riesgo que abonen tipos de interés más altos. Esto de hecho es algo que busca la Reserva Federal, que el ahorrador conservador dé el salto a otro tipo de activos financieros a más largo plazo o más arriesgados para impulsar un incremento de la financiación a este perfil de inversiones. Es decir, que una mayor parte del ahorro que ahora mantienen los ciudadanos estadounidenses o parte de los ciudadanos del resto del mundo que ahorran en dólares, una parte de ese ahorro que está en saldos de tesorería, que está en liquidez, se redirija o bien a bonos a largo plazo o bien al mercado bursátil, o bien a otro tipo de instrumentos de financiación a largo plazo o de mayor riesgo. Y en este sentido, recordad que una de las opciones de inversión que ofrece la plataforma que apadrina este vídeo, Freedom24, especialmente dirigida para aquellos ahorradores que busquen rentabilizar su liquidez, son sus planes de ahorro a largo plazo. A través de los planes de ahorro a largo plazo de Freedom24 todavía podéis invertir a plazos de 3, 6 y 12 meses y obtener unos tipos de interés de hasta el 5,99% en euros y de hasta el 8,78% en dólares. Son estos unos tipos de interés que además se mantienen constantes a lo largo de todo el plazo de la inversión, 3, 6 o 12 meses. Aun cuando la Reserva Federal o el Banco Central Europeo recorte sus tipos de interés a lo largo de los próximos 3, 6 o 12 meses, el tipo de interés de estos planes de ahorro a largo plazo de Freedom24 se mantiene constante durante todo el plazo de inversión. Se trata además de un producto de ahorro que está cubierto por el Fondo de Compensación a Inversores de Chipre por un importe de hasta 20.000 euros. Si quieres obtener más información sobre los planes de ahorro a largo plazo de Freedom24 o sobre otros productos de ahorro que puedes contratar a través de Freedom24, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y por último, la tercera consecuencia financiera que tiene una rebaja del tipo de interés del dólar es un debilitamiento relativo de esta moneda frente al resto de divisas. Todo inversor en el margen tiene que decidir si dentro de su cartera de liquidez mantiene un tipo de activo monetario, por ejemplo los dólares, u otro tipo de activo monetario, por ejemplo los euros. Y cuanta mayor sea la rentabilidad que obtenga por los dólares en relación a la rentabilidad que obtiene por los euros, mayor será su interés o su predisposición a incorporar los dólares en su cartera de liquidez frente a los euros. Por supuesto, no estoy diciendo que el único factor que determine qué activo monetario se incluye en la cartera de liquidez de un inversor sea el tipo de interés. Ni siquiera, en muchos casos, es el factor más importante,
pero desde luego sí es un factor más a considerar. Y si el tipo de interés del dólar se reduce frente al del resto de activos monetarios, entonces, en el margen, el dólar se vuelve menos atractivo que otros activos monetarios. Y aquí podríamos incluir también el oro, porque el oro también es un activo monetario global, un activo monetario anestatal. Si los tipos de interés que abonan las monedas fiat se reducen, el atractivo relativo del oro se incrementa con respecto a las monedas fiat. Y por supuesto, no hay que perder de vista que el resto de monedas fiat ya han iniciado o van a iniciar también un ciclo de rebaja de tipos de interés. Y por tanto, aunque el dólar rebaje sus tipos de interés, si otras monedas fiat los rebajan todavía más, entonces el dólar se podría terminar viendo relativamente fortalecido frente a ellas. Pero lo que estoy diciendo es que el efecto marginal, el efecto propio de esta rebaja del tipo de interés del dólar, ceteris paribus, aislándonos de todos los otros cambios que se pueden producir en el resto de la economía, es una pérdida de atractivo relativo del dólar y por tanto una pérdida relativa de la fortaleza y del valor del dólar frente al resto de activos monetarios. En definitiva, los efectos financieros más inmediatos, más directos de un ciclo de rebajas de los tipos de interés del dólar son, primero, un aumento del atractivo de los activos a largo plazo denominados en dólares, en segundo lugar, una reducción de la rentabilidad de los activos financieros a corto plazo denominados en dólares y, por último, una pérdida de atractivo relativa del dólar frente al resto de activos monetarios. Todo lo cual, de nuevo en el margen, porque hay otros muchísimos factores que inciden, pero todo lo cual en el margen alimenta una mayor inflación. Y por ello estará por ver hasta dónde y hasta cuándo podrá la Reserva Federal seguir bajando los tipos de interés.